Ah, ¿Saben? De la nada me resfrié. Anoche fue una de las peores noches de mi vida, la verdad, y no por exagerar, pero había una lucha espiritual o no sé qué rollo, estaba ya alucinando cosas. Y creo que hoy me levanté con ese extra sentido de así supernatural. ¿Quieren que se lo compruebe? ¿Sí? Tengo la certeza o la seguridad de que cada uno de nosotros hemos experimentado temor o preocupación. ¿Me equivoco? Ya ves. Y no se ocupó de estar enfermo ni tener una mala noche para saber eso, ¿no? Y estoy seguro de que antes de que se nos acabe el reloj, o sea, que nos muramos, vamos a volver a experimentar temor, preocupación o aún desánimo. Qué triste, ¿no? Pero eso es la realidad. Hace un par de años tuve la oportunidad de hacer paracaidismo, creo que así se dice. Pensé que era muy divertido, pensé que iba a estar súper padre y miren nomás la foto, viejo. ¿Me ponen la foto? La foto. Esa. Casi no me dio miedo, no, casi nada de miedo, estaba aterrorizado, o sea, no, ya, no. No se los recomiendo, a menos de que les guste, entonces háganlo. Pero soy un simple mortal igual que ustedes, ¿no? Tengo temores, tengo preocupaciones, me enfermo también, sufro de diferentes sentimientos y emociones. Ahora sí ya lo podemos quitar, porque si no se va a viralizar y ya no van a poder borrar esa imagen de sus mentes. Que si se viraliza, pues ahí se mocha, ¿no? O sea, tan siquiera que haya algún tipo de ganancia, ¿no? Y se me hace interesante porque no es que tenga temor a las alturas, porque la verdad no. No tengo ningún inconveniente en subirme a una montaña rusa, no importa qué tan alta esté, cuántas vueltas tenga, si te pone de para arriba, para abajo, como sea. No tengo ningún inconveniente. Lo que me causa cosa o miedo son las caídas libres. Soy chistoso quizás, pero por ejemplo, yo no me puedo subir a un columpio, ¿no? Por el hecho de que cuando va uno de regreso, esa caída, no, no es lo mío. Yo no me puedo, si eso estuviera un poquito más alto y tratar de brincar, me da mucho pánico. Es algo interesante, me causa mucha ansiedad. Y me acuerdo que cuando estábamos más jóvenes, teníamos el pase anual de Six Flags y íbamos cada ratito con mi esposa, bueno, en ese momento no era mi esposa, pero era mi amiga, y un grupo de amigos íbamos y se nos ocurrió en varias ocasiones subirnos al famoso ride que es el Dive Devil, no sé si lo conocen. Pero básicamente lo que es una atracción dentro de Six Flags donde te amarran como un burrito y luego ¡pum! Te acuestan y te van subiendo. ¿Sí? Te van jalando con una cuerda o lo que sea. Y en esa situación, en ese momento, cuando fuimos, éramos tres, a mí me tocó el medio porque estaba más pesado. Y el de la orilla tiene que tener la valentía de poder jalar el cordón y soltarse, ¿no? La verdad, hoy lo pienso y digo, ¿por qué diantres he estado haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, busco maneras de matarme o no sé qué rollo, ¿no? Pero imagínense estar así de alto y de repente te cuentan 3, 2, 1 y jalar el cordón. Y ese sentimiento de caída libre, es lo peor que puede haber para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Y me acuerdo que cada vez que íbamos a Six Flags, siempre terminábamos bien cansados, agotadísimos, ¿no? Y suele pasar de que cada vez que tienes ese rush de adrenalina, esas victorias, termina uno como cansado, drenado, ¿no? Y a poco la vida a veces no se puede sentir como una montaña rusa que tiene sus altas, sus bajas, que de repente te dan una vuelta y no supiste qué ondas, ¿no? Donde tienes, estás contento, estás disfrutando del momento y de repente te encuentras con un desánimo, una situación difícil, te entiendes que hay preocupaciones y empieza a haber un montón de cosas, ¿no? Y la realidad es de que no siempre vamos a poder controlar estas emociones. No vamos a poder controlar cómo reaccionamos ante estos sentimientos, ¿no? Pero algo que sí sé es de que Dios siempre quiere ayudarnos, siempre va a estar por nosotros y con nosotros, sin importar en qué situación estemos y cómo nos estemos sintiendo. Y para lo que quiero hacer el día de hoy es poder compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que me gusta mucho.
Hemos estado por las últimas semanas viendo diferentes personajes de la Biblia y viendo cómo es que Dios está por ellos y con ellos. Y la idea de hoy es ver esta historia de cómo es que después de tener victorias, ¿no? Llega ese desánimo, llega esa depresión. Pero lo que quiero hacer es ver cómo es que aún así en esos momentos aún Dios todavía estaba con esta persona. Y vamos a estar viendo la historia de Elías. Si eres nuevo a la iglesia, primero que nada, bienvenido. Si no, y si no, también eres bienvenido. No se me vayan a ir. Pero a lo que voy es, si no has tenido la oportunidad de leer esta historia o de conocer esta historia, no te preocupes, la voy a repasar súper rápido para que sepamos exactamente qué está sucediendo, ¿no? Sí les recomiendo que lean en detalle, está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, su historia. Y cuenta la Biblia que Elías era un profeta de Dios. Sí, era una persona que Dios usaba para poder hablar a diferentes personas en esos tiempos. Y dice que Dios un día manda a Elías con el rey Acab y su esposa Jezabel. Y les dice, ¿sabes qué? Por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia y por haber incitado al pueblo de Israel a pecar, entonces voy a quitar o voy a dejar que llueva o ya no va a llover, en pocas palabras, ¿no? Y es algo interesante porque el rey Acab juntamente con su esposa y habían incitado al pueblo de Israel a adorar a este dios Baal. Y ellos, para ellos el dios Baal era el dios que controlaba el clima. Y no el controlar este clima, no, sino el que hacía llover, el que hacía viento, el que controlaba todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que Dios le haya dicho a Elías, ve y diles que va a dejar de llover, estaba retando, en pocas palabras, a este Dios, ¿no? Total, le deja saber Elías a rey Acab. Elías termina, Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora es tiempo de irte a resguardar. Te vas a ir a este río que está cerca de este lugar. Y por primera vez vemos los servicios de Uber Eats suceder, ¿no? Nada más que en ese momento se llamaba Cuervo Eats. Dios les había dado las indicaciones a los cuervos de darle de comer a Elías 2 veces por día con pan y carne. Qué chido, ¿no? Imagínate, o sea, llega de repente el cuervo, no sé qué le traía, no sé si un tomahawk o qué rollo, pero le llevaba carne y le llevaba panito, ¿no? Eventualmente este río se seca porque pues no había llovido. Y Dios lo manda a Elías a la ciudad de Sidón, donde se encuentra con una viuda y ahí juntamente con su hijo. Y dice la Biblia que cuando se encuentra con esta persona, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Pídele de comer. Recuerden, no había llovido por mucho tiempo y ya se estaba experimentando la escasez, ya no había mucho. Es más, la Biblia dice que esta señora juntamente con su hijo se estaban preparando para comer su último alimento, ¿no? Y Dios le dice a Elías, dile que te dé comer. Elías se presenta a esta mujer y dice, ¿sabes qué? Pues, móchate. Eventualmente hace caso, obedece y gracias a su obediencia termina Dios multiplicando sus recursos. Desafortunadamente, después de unos cuantos días, el niño se enferma, termina muriendo, pero Elías sabía quién era Dios y empieza a clamar a Dios. Y el niño, ¡pum!, resucita, ¿no? Elías empieza a continúa viendo cómo es que Dios ha estado con él y por él todo este tiempo. Ahora ya cambiándole la página al capítulo 18, podemos ver que dice que después de unos cuantos días, precisamente 3 años después, Dios le dice, ¿sabes qué? Es tiempo de regresar con el rey Acab, ¿no? Vamos a decirle que vamos a volver a dejar que llueva. Y entonces se encuentra Elías con el rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Te quiero ver en tal monte, en el monte Carmelo precisamente. Te quiero ver a ti, a todo el pueblo y a todos tus profetas, ahí te guacho, ¿no? Y ahí se ponen y dice la Biblia que Elías ya una vez en el monte Carmelo se presenta enfrente de ellos y dice lo siguiente, y lo vamos a ver ahí. Dice, ¿hasta cuándo? Y eso le está diciendo a todas las personas que se estaban viendo ahí en ese monte. Dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, ¿sí? Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Dejen de titubear, en pocas palabras. ¿Sí? Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y en este momento, Elías aprovecha ese silencio y propone esta idea. Dice, pues entonces hagamos un altar para mi Dios y un altar para su Dios. Y el Dios que
que consuma el sacrificio con fuego, a ese Dios serviremos. ¿No? Al fin del día, todos los 450 profetas de Baal deciden aceptar y empiezan a construir su altar, ponen al toro y empiezan a adorar y empiezan a decirle a Dios Baal, ven, consume esto. Y nada, y nada, y nada. ¿No? Es más, Elías se atreve a cuquearlos, por decirlo de una manera, o burlarse de ellos. Dice, griten más fuerte, a lo mejor está de vacaciones su Dios. ¿No? Dice, a lo mejor está dormido, grítenle más fuerte. Y sucede que no pasa nada, o sea, no llega ni una sola respuesta. Eventualmente es el turno de Elías. Elías empieza a construir su altar, pone su toro. Y luego en pocas palabras dice, ¿sabes qué? No nomás esto, póngale agua. Y empaparon todo ese altar. Y empieza a adorar a Elías a Dios. Y en ese momento cae un fuego que consume absolutamente todo. Es más, no deja ni siquiera una gota del agua que le habían puesto. ¿Sí? Y viendo esto, el pueblo de Israel empieza otra vez más a adorar a Dios. Y pudiéramos decir que Elías gana, ¿no? Que Elías había podido conquistar esta nueva batalla. Que gracias a Elías, a la valentía de Elías, el pueblo de Israel una vez más estaba adorando al verdadero Dios, ¿no? En esos momentos también Elías termina matando a estos 450 profetas de Baal. Imagínate lo que está sucediendo, ¿no? Acaba de presenciar cómo resucitar a un niño, acaba de presenciar un montón de milagros. Pero mira lo que dice precisamente ahí más adelantito, dice, muchas gracias. Dice en el capítulo 19, dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, ¿sí? Fue de chismoso el vato. Dijo, vieja, Elías hizo esto, ¿sí? Y le contó incluso lo que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías y le dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, ¿qué dice? Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día, Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados, ya que murieron. Entonces se acostó y durmió debajo de ese árbol. Qué historia, ¿no? Después de haber presenciado este gran milagro, después de haber presenciado todo lo que estaba sucediendo, de cómo es que Dios estaba con Elías, estaba a su favor, había visto grandes milagros, vemos que Elías no era inmune al temor. Si estás tomando nota, lo que quiero hacer es poder ver unos cuantos comportamientos que Elías tomó que lo llevó a desanimarse, que lo llevó a entrar a un estado depresivo, ¿sí? Con el fin de que podamos aprender qué no hacer. Por ejemplo, la manera que Elías respondió al temor y a la preocupación es la misma manera que muchos de nosotros respondemos en las mismas situaciones. ¿Qué hizo Elías? Fuga, corrió, ¿no? Corrió. Y cuando corremos, entonces permitimos que haya ese descanso, que haya ese desgaste físico en nuestras vidas, ¿sí? Llega ese desgaste físico. Y por alguna razón u otra pensamos que podemos correr de nuestros problemas. Hemos creído de que podemos correr de nuestros problemas, ¿sí? Jezabel amenazó a Elías y ¿qué pasó con Jezabel amenaza y hace como Forrest Gump. ¿Vieron la película de Forrest Gump? Donde se pone a correr. Así yo me lo imagino, ¿no? Se puso a correr sin parar y permitió que hubiera ese desgaste físico, ¿no? Pero nuestros cuerpos y nuestras emociones no son iguales después de que estamos cansados. Somos más vulnerables a las emociones negativas, ¿sí? Tenemos la tendencia de cometer decisiones erróneas. Y lo vemos en la historia de Elías. Lo primero que hizo fue aislarse. No sé si lo vieron o lo notaron, pero se aisló. Dice en el versículo 3, decía que él se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y ahí dejó a su sirviente.
Suena como que algo que haríamos nosotros, lo más probable, ¿no? Estamos en situaciones difíciles y lo primero que queremos hacer es estar solos. Ahorita no, joven. Pero el problema con eso es de que cuando nos quedamos solos, entonces quedamos más expuestos a las garras del enemigo. Dice la Biblia que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estamos solos es más fácil caer en la tentación. Es más fácil creernos las mentiras del enemigo de nuestra alma. Por eso en Génesis decía, no es bueno que el hombre esté solo. Interesante, ¿sí? Porque cuando estamos solos, cuando permitimos o cuando dejamos todo a un lado, empezamos a enfocarnos solamente en las cosas negativas. Elías acababa de terminar de matar a estos 450 hombres. Acababa de terminar de presenciar un milagro de parte de Dios. Y aún así, ¿qué hizo? Se llenó de temor, se empezó a preocupar por su vida. Y lo único que podía en ese momento hacer es simplemente enfocarse en las cosas negativas de su vida. En las cosas que no podía controlar. Y es precisamente esto lo que causa ansiedad en nuestras vidas. Cuando no podemos controlar algo, eso nos empieza a llenar de ansiedad. No sé si te ha pasado, ¿no? Y cuando empezamos a llenarnos de ansiedad, ¿qué sucede? Empezamos a ser más intolerantes. Las cosas que no nos irritaban antes, ahora nos irritan. Empezamos a tratar de decir, es que te pareces como tal cuando estamos con una pareja, ¿no? Empezamos a compararnos unos con los otros. Decimos, híjole, preferiría, no sé, estar con menganito o con menganita. Te pareces igual que tu mamá o como tu papá. Y empezamos a compararnos. Recuerda, Elías le había dicho al Señor, dice, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Se estaba comparando con estas personas. Y lo que me llama la atención de estos versículos, que aunque no lo puedo confirmar y no soy psicólogo, puedo ver de que hay un síntomas depresivos, ¿no? Desde el versículo 4 decía, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y dice, basta ya, Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Suena como que estaba deprimido, ¿no? No sé si te ha pasado o has tenido esos síntomas de depresión o has estado en depresión. Y me llamó porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado tener episodios muy fuertes de depresión. Muy fuertes. Aún como pastor, ¿no? A mí me ha costado levantarme los lunes en la mañana. Me cuesta levantarme de la cama. No porque tenga flojera, simplemente porque hay un desgaste físico en mi vida, ¿no? Suele suceder después de una semana larga, cansada, es cuando empiezo a tener esos síntomas depresivos. Yo también le he dicho a Dios, no manches, ya no, hasta aquí. Ya, ¿no? Y creo que no estoy solo. Creo que muchos de nosotros hemos estado en la misma situación. ¿Sí? Acababa de ver a Elías todo esto que Dios había hecho en su vida. Y aún así, una mujer lo hizo correr. ¿Cuántos nos identificamos? Una mujer lo hizo olvidarse de la fidelidad de Dios. Y no nada en contra de la mujer, pero a veces sucede de que nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Nos enfocamos solamente en las cosas negativas, nos enfocamos en lo que no puedo hacer, en lo que está fuera de mi control, y se me olvida lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces ni siquiera tenemos que irnos muy lejos. Acabamos de salir de la iglesia y se nos olvida lo que Dios nos dijo, lo que Dios hizo, ¿no? Porque se me metió en el carro una persona y pues me hizo pensar otras cosas. O simplemente porque no podemos llegar a un acuerdo de qué vamos a comer y se me olvida todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Suele pasar. Y como que hasta desconfiamos de lo que Dios realmente hace en nuestras vidas. De que realmente Dios tenga poder para protegernos. De que Dios le interesa. Y no sé si te ha pasado o tú has sido de esas personas de que cuando alguien ves que tiene ansiedad, que tiene problemas, le dices, no te preocupes, todo va a estar bien. Confía en Dios. Sí. Esa es nuestra tendencia. Pero, ¿cómo confiar en Dios cuando mi matrimonio está al punto de divorcio?
¿Cómo confiar en Dios cuando literalmente tengo a alguien enfermo en el hospital grave? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Cómo confiar en Dios cuando a veces ni siquiera lo conozco a un nivel personal? Sí, gran parte de las cosas que nos preocupan es porque no le confiamos a Dios. Alguien en algún punto de nuestras vidas o de mi vida, alguien me dijo, ¿sabes qué, Oliver? Las cosas que más te preocupan son las cosas que menos le confías a Dios. Digo, man, son las cosas que más nos preocupan, son las cosas que menos le confiamos a Dios. ¿Verdad? Qué interesante. Porque una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Y es más fácil confiarle a alguien que conoces que a alguien que no conoces. En el Salmos 9, del versículo 9 al 10 dice, el Señor es mi refugio, es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La pregunta es, ¿conoces el nombre de Dios? ¿Conoces cómo se llama Dios? Y te pregunto eso porque la manera que nos llamamos o que nos comunicamos o que me nombras, o por ejemplo, a mí yo respondo al nombre de Oli, Oliver, Olito, Babe. Ya últimamente también mis hijos antes me decían papi, ahorita me dicen bro. Pero dependiendo de cómo nos llamemos, ¿sí? Nos podemos entender el nivel de confianza y de intimidad que hay entre nosotros. Y el nivel, cómo le llames a tu Dios, va a darnos a entender cómo ves a Dios. ¿Hace sentido? ¿Lo estoy dando a entender más o menos? En Salmos 22, 19, por eso dice, ¿no? Que Dios es nuestra fortaleza. Y cuando tenemos esos momentos de debilidad, cuando nos sentimos que no podemos, tenemos que recordar esas promesas de Dios, que Dios es nuestra fortaleza. Decir, sabes que yo no puedo en mis propias fuerzas, pero en ti todo lo puedo, ¿no? En Salmos 31, 5 decirle, sabes que Dios es fiel, y así como Pablo también lo menciona aún en el Nuevo Testamento, que aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y es recordar esas promesas una tras otra, tras otra. ¿Sí? Recordar de que aunque yo no soy fiel y aunque mi familia, aunque mis hermanos, aunque mi iglesia, aunque esto y el otro no sea fiel, Dios no va a dejar de ser fiel. Él siempre es fiel. ¿Sí? Es conocer su nombre. En Salmos 65:5 dice que Dios es nuestra esperanza. ¿Sí? No un gobierno, no el PRI, el PAN, ni el agua y no sé qué tantos hay ahorita. No. No se trata de cuánto tengo dinero en el banco o qué me pongo, si puedo cruzar o no puedo cruzar. Eso no trae esperanza. La esperanza es Dios. Por eso Isaías le decía, ¿no? Que los que esperan en el Señor, ¿sí? Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Salmo 118, 28 al 29 dice, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios y por eso te exalto. ¿Sí? ¿Qué dice? Tú eres mi Dios. No el Dios de mis papás, no el Dios de fulanito. Tú eres mi Dios. No se trata de ir a una iglesia simplemente a servir al Dios de Víctor. No se trata de ir a una iglesia o a servir a Dios de quien sea. No. Se trata de poder servirle a un Dios que es tu propio Dios. Y mi oración ha sido y es de que ustedes puedan tener esa experiencia de un Dios personal. Que mi Dios se convierta en su Dios. No por lo que yo les diga, sino porque ustedes lo han podido experimentar personalmente, ¿no? Y precisamente eso es el primer remedio para evitar el desánimo y la depresión. Es poder confiar en Él. ¿Sí? Va a ser necesario que confiemos en Dios. Y no confiarle por lo que te decía, simplemente porque yo confío en Él y te estoy contando de Él. No, sí, confiarle porque sabes quién es Dios. Porque tú lo has experimentado en primera persona.
Regresando a la historia de Elías, dice que en el versículo 5 dice que él mientras dormía, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías miró alrededor y cerca de su cabeza había una torta de milanesa horneada. ¿Sí? Y estaba horneada sobre las piedras calientes, ¿no? Y dice que había un jarro de agua de horchata. Y así que comió y bebió y volvió a acostarse. Qué rico, ¿no? ¿Quién diría que los carbohidratos y una siestecita son los remedios necesarios para evitar el desánimo y la depresión? ¿Quién diría? ¿No? Que simplemente el comer bien y el descansar es lo que necesitamos para poder vencer o evitar ese desánimo en nuestras vidas. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿no? Los carbohidratos, o sea, dice que era pan. La importancia de los carbohidratos, Dios mío, ¿no? Ahora, la tercera cosa que podemos hacer para evitar el desánimo y la depresión es evitar estar solos. Por eso en Eclesiastés 4 dice que mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno lo levanta al otro. Hay del que no tiene quien lo levante, dice. ¿Me acompañas? Es necesario tener a alguien en tu lado. Aquellos que dicen, necesito estudios. Ustedes saben que me gusta de los estudios y todo. Estaba viendo que científicamente se ha comprobado que el estar solo te puede literalmente matar. ¿Cómo te puede matar? Te aumenta tu colesterol, te eleva tu presión y te debilita tu sistema inmunológico. Científicamente se ha comprobado eso. También se ha comprobado de que cuando uno está solo es más vulnerable a terminar en algún tipo de adicción. Y también está científicamente comprobado que la soledad distorsiona nuestros pensamientos. Y lo vemos claramente en la historia de Elías. ¿Sí? Fue precisamente después de que dejó a su siervo en esta ciudad y que empezó a caminar solo, que llegó con ese pensamiento de quitarse la vida o de que era mejor morirse. Que era mejor morirse. Y me encanta esta parte, no de que se quería morir, pero me encanta esta parte porque lo primero que él hace con Dios es habla con Dios. Quizás no le dijo las palabras correctas. Quizás no le dijo, ¿sabes qué, Dios? Eres todopoderoso. Le dijo, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida. Me encanta porque eso es lo que empezó a cambiar la trayectoria de Elías. El poder hablar con Dios. El poder hablar con Dios. Muchas veces no hablamos con Dios porque tenemos miedo o no pensamos que no podemos decirle las palabras correctas. Pensamos que es que lo que le digo o lo que tengo en mi mente no es algo correcto. Elías dijo, oh, Dios, quítame la vida. Quítame la vida. No era lo mejor. No eran las cosas que a lo mejor uno como papá quiere escuchar de nuestros hijos. Pero yo como papá, yo mil veces prefiero tener una conversación con mi hijo. No importa que me diga barbaridades y medias. Pero prefiero tener esa conversación. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Poder hablar con Él. A veces nos la pasamos más tiempo hablando de Él que hablando con Él. ¿A poco no? Le contamos a todo el mundo acerca de Dios y todo. Es que Dios esto, es que Dios el otro. Pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Él? Mira lo que dice en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y es lo que sucedió con Elías. Dice que después de que se durmió, comió, volvió a dormirse, volvió a comer. Dice que él emprendió una jornada de 40 días y 40 noches hacia la montaña de Sión, si no me equivoco, donde precisamente Moisés había recibido los 10 mandamientos, ¿no? Lo que se le conocía la montaña de Dios. Y en mi perspectiva,
Elías todavía tenía ganas de desahogarse, de vaciar su corazón delante de Dios. Y lo digo por esta razón, porque dice que cuando Elías estaba en la cueva, Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Elías le dice, automáticamente empieza a vomitar desde su corazón. Le dice, es que Dios, tu pueblo Dios, ha roto tu pacto. Tu pueblo Dios se ha alejado de ti. Ha matado a todos los profetas y soy el único que queda y me quieren matar a mí también. Una vez más, no le dijo las palabras correctas a Dios. Si lo ponemos en un nivel acá coherente. Pero empezó a hablar con Dios. Y en ese momento dice que dentro de esa cueva hubo un viento fuerte, ¿no? Pero Dios no estaba en ese viento. Luego después de ahí dice que hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego después de eso dice que hubo un incendio fuerte, pero Dios no estaba en el incendio. Y es más interesante porque como lo hemos visto en varias semanas atrás, Dios nos encuentra donde estamos. A Jacob, ¿se acuerdan? Que Dios asumimos de que era Dios que se puso a luchar con Jacob. Porque aparentemente a Jacob le gustaban las luchitas. Elías le gustaba el fuego. Estaba llamando la atención de Elías. Pero después de todo eso, después de que hubo ese viento fuerte, ese terremoto, este incendio, dice que después de eso hubo un suave susurro. Un suave susurro. Y que le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí. Y me llama la atención porque Dios sabía exactamente cómo se sentía Elías. Dios sabía. Dios sabía que Elías estaba pasando por unos momentos más bajos de su vida. Y Dios sabe cuando nosotros estamos pasando por las mismas situaciones. Cuando estamos pasando por esos momentos más difíciles, más bajos de nuestras vidas. Y en esos momentos, precisamente en esos momentos es cuando Él llega con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una palabra de amor en nuestras vidas. Tranquilo, gentle. Dice que era un susurro. ¿Sí? Y esto nos debería de llamar la atención porque creo que una de las estrategias de Satanás para mantenernos alejados de Dios es de que nos ha dicho que Dios es un Dios enojón. Que Dios es un Dios lleno de ira, lleno de coraje y que si nos acercamos y le comentamos exactamente lo que sentimos, nos va a castigar, nos va a reprender. Pero es completamente lo contrario. Dios es un Dios compasivo, lleno de amor incondicional. Dios es un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve y que lo único que desea es tener una relación contigo y conmigo. Es lo único que desea. Por lo tanto, yo te quiero animar a que no nos creamos esta mentira de que Dios no es alcanzable o de que está enojado con nosotros. No lo hagamos. Y uno pensaría, a lo mejor dices, ok, ya finalmente Elías entendió, ¿no? Regresando a la historia de Elías, dices, ok, ya Elías entendió. Pero mira lo que continúa diciendo. Que cuando escuchó otra vez ese susurro diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí? Otra vez Elías le dice exactamente lo mismo. Dices, Dios, es que tu pueblo, Dios, ha roto todos los altares, ha roto tu pacto que tienen contigo. Han matado a todos los profetas y solamente yo soy el único que quedo y me quieren matar a mí. Fue entonces que el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Y dos cosas podemos ver aquí. Primero, lo enfrentó con la verdad. Lo enfrentó con la verdad. Le dijo, Elías, no eres el único.
Yo ya tengo a 7,000 personas que no se han inclinado ante Baal. No te creas esa mentira. ¿Sí? No te creas esa mentira. En otras palabras, le dijo, usted nomás flojito y cooperando. Elías, concéntrate solamente en la verdad. Y es algo que es necesario que nosotros hagamos. Concentrarnos en la verdad. Concentrarnos en la verdad. En Filipenses 4:8 dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y lo último que vimos en esta parte de la historia es que Dios lo puso a trabajar una vez más. Le dijo, ve y continúa siendo ese profeta. Ve y unge a esta persona. Ve y unge a esta persona. Sigue con el llamado que te he dado. Mi historia o tu historia aún no se acaba. No te voy a quitar la vida. Al contrario, tu historia aún no acaba y tienes que seguir trabajando. Tienes que seguir trabajando. Y yo no sé a quién o por qué tú a lo mejor estás aquí. No sé si te sientes desanimado o qué está pasando en tu vida. Pero conforme nos pongamos a cantar, va a ser un tipo de mezcla de canciones donde habla acerca de que veremos la victoria. Porque en medio del desánimo, en medio de todo esto, tenemos que confiar en quién, en aquel quien nos ha dado la victoria, que es Cristo Jesús. La verdad, anoche fue una de las peores noches que he podido tener, a menos de que me acuerdo. Una lucha espiritual como no tienen idea. Y yo le preguntaba a Dios, literalmente dije, Dios, ¿qué rollo? Sáname, ¿no? O sea, primero que nada, sáname. Pero segundo, ¿qué quieres de esto? Y yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé si tú estás desanimado, si estás pasando por depresión. Pero que podamos aprender de las advertencias que Dios nos enseña a través de la historia de Elías. Que no nos quedemos solos, que comamos bien, ¿sí? Y que dejemos que Dios nos enseñe a lo largo de la historia. No se ponen de pie. Padre, simplemente vengo delante de ti, Dios, pidiéndote por esta iglesia. Gracias por todo lo que has hecho, aún por las cosas que has dejado de hacer. Dios, te ponemos todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos en tus manos. Padre, y que seas tú glorificado, Dios. Padre, que tu palabra haya sido plantada en tierra fértil y que dé su fruto a tu tiempo. En el nombre de Jesús lloro. Amén y amén.